Bienvenidos a nuestra videoconferencia del tema Cambio Climático y el cultivo de la caña de azúcar. Nosotros somos el grupo número 9. Los integrantes de nuestro grupo son Cristel Galeano, Yulisa Moya, Edras Rodríguez, Luis Peralta y mi persona, Karen Alvarado. Condiciones climáticas para el cultivo de la caña de azúcar. El cultivo de la caña, al igual que todo cultivo, se desarrolla bajo determinadas condiciones climáticas y solo en algunas su crecimiento resulta ser óptimo. Se conoce que la temperatura óptima para su desarrollo se encuentra en el rango de los 27 grados Celsius a los 33 grados Celsius. Si las temperaturas son altas, la tasa de crecimiento aumenta más que la fotosíntesis, lo cual perjudica la acumulación de sacarosa. Es importante como la temperatura aérea y la temperatura del suelo, la cual debe encontrarse alrededor de los 27 grados centígrados para cumplir su papel en el desarrollo radical, la absorción de nutrientes y la actividad biológica. Un dato importante es que por debajo de los 21 grados centígrados se convierte en un factor limitante para el desarrollo del cultivo. Y en una temperatura de 24 grados centígrados se considera como promedio adecuado. Durante la fase de maduración, que se considera que es de 4 a 6 semanas de cosecha, la variación de amplitud entre la temperatura diurna y nocturna tiende a favorecer considerablemente la maduración de la caña. A medida que las temperaturas aumentan, se altera el crecimiento de la caña, disminuyendo los rendimientos y afectando la calidad del azúcar. A continuación los dejo con mi siguiente compañera. Como bien sabemos, también existen los factores que afectan el cultivo de la caña de azúcar. En estos factores solemos tener lo que son el exceso de lluvias que provocan lo que son las inundaciones y también tenemos lo que son las sequías y el viento. En el caso de las sequías tenemos el problema que aumentan la respiración de la caña, lo que provoca que la fotosíntesis disminuya y la hoja pese menos. Ahora, en el caso de las inundaciones que son provocadas por el exceso de lluvias, tenemos, por ejemplo, un estudio que se llevó a cabo de dos variaciones de caña de Canal Point en Belle Glade, Florida. Este nos dio como resultado que hubo una disminución del 38% con respecto a el peso de la hoja y también de lo que era lo que es la raíz y el tallo. Ahora, con respecto a la raíz, tenemos de que este aumentó su crecimiento entre 4 a 15 veces más, lo que es mayor de lo que es la raíz principal. Ahora en el viento tenemos el problema que suele perjudicar lo que es el follaje, suele aumentar lo que es la evapotranspiración. También suele disminuir el crecimiento y hasta suele perjudicar lo que es el tallo y en algunos dados casos lo que es la base. Por ejemplo, tenemos las medidas que tuvimos del mes de junio, julio y agosto en el año 2010, que los datos nos dicen que en 52 días aproximadamente los niveles de la velocidad del viento aumentó más de los 40 kilómetros por hora. Estos datos fueron obtenidos principalmente en un 52% de lo que es estratos bajos y un 27% de litoral. Ahora, cuando presentamos los huracanes, tenemos la situación que suele reducir lo que es el peso del tallo a un 54%. Y la sacarosa, que es la que solemos utilizar para procesar el azúcar, suele reducirse hasta un 34%. Esto debido a que el tallo ha sido lastimado o afectado. A continuación los dejo con mi siguiente compañera.
Clima futuro y el cultivo de la caña de azúcar. El cambio climático se manifiesta a través de otras variables, tales como la precipitación, el viento, la radiación solar y la actividad eléctrica. El estudio del clima en el futuro se basa eminentemente en los modelos de simulación, la comprensión e información sobre el sistema climático global con que se cuenta han sido utilizadas para crear modelos en computadoras. Esto muestra los cambios en el sistema ante distintos escenarios de concentraciones de gases de efecto invernadero, mismos que dependen de las fuentes de energía que se utilicen, las opciones tecnológicas que se creen, el manejo de la tierra y en general el modelo de desarrollo que la humanidad persiga. Para describir el comportamiento futuro del clima, en Guatemala se utilizaron 3 escenarios de emisiones de GEI elaborados por el IPCC. Los 3 escenarios fueron seleccionados porque consideran las sensibilidades climáticas media, baja y alta, respectivamente, y un rango amplio de predicciones de calentamiento global basadas en el incremento de los GEI para evaluar los impactos que pueden surgir por los cambios en el clima. Se identificaron 5 escenarios que abarcan la gama de situaciones futuras posibles. Un escenario húmedo con poco cambio, un escenario húmedo de mucho cambio, un escenario seco de poco cambio, un escenario seco de mucho cambio y un escenario sin cambios. A continuación, una gráfica del índice de severidad de cambio climático. Podemos observar en color celeste que es una baja cantidad, que significa baja severidad, color verde que abarca bastante territorio del país, cercano a medios significativos, color azul que también es una cantidad considerable, variación a cambios significativos durante el año, morado, presión sobre los límites de la zona de comodidad donde ya va disminuyendo la cantidad, afuera, el rojo afuera de la zona de comodidad, donde ya disminuyó el territorio, y café donde ya es muy escaso, bastante afuera de la zona de comodidad. Los dejo con la siguiente información. Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en Guatemala. El Ministerio de Ambiente, MAR, condujo una serie de estudios relacionados con la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. En estos se investigaron los comportamientos de la temperatura y de precipitación centradas en la EA 2050. Consideradas los escenarios A2, emisiones medias altas, y B2, emisiones medias bajas. Los estudios se enfocaron en las cuencas del río Naranjo y en las cuencas del río San José, en Chiquimula y Jutiapa. Entre los hallazgos más relevantes, 1. La parte más alta y media del río Naranjo. En ambos escenarios la precipitación puede disminuir en los primeros meses de la época lluviosa y en octubre tiende a bajar. 2. No hay tendencia definida en la parte baja de la cuenca del río Naranjo, pues sube en algunos meses y disminuye en otros. 3. La temperatura aumenta en general y en promedio un 0.3 y un 0.8 grados de temperatura entre la máxima y la mínima. Un dato curioso es que solo los ingenios de Guatemala mueven más dinero que todo el país vecino de Belice. Los dejo con el siguiente compañero. Adaptación del cultivo de la caña de azúcar al cambio climático. Para la industria azucarera hay varias opciones de adaptación que se pueden considerar tanto en el campo como en la fábrica. Sin embargo, la mayoría de impactos del clima podrían darse en el campo y estos incidirían en una menor productividad, por lo que el mayor potencial de adaptación se encuentra ahí. El cuadro se muestra distintas medidas recomendadas de adaptación al cambio climático. Gran parte de ellas han sido realizadas o están en curso dentro de la agroindustria azucarera de Guatemala, aunque no necesariamente con el objetivo de afrontar el cambio climático, pero que indudablemente aumentan su resiliencia.
Ok, a continuación podemos ver un cuadro, ¿verdad? Donde se observa el área de producción que está campo y fábrica, de las cuales solo les voy a mencionar dos porque son demasiado extensas. En el área de producción de campo, en las opciones adaptables, tenemos la conservación del suelo y los seguros agrícolas. En la parte de la fábrica también tenemos la eficiencia energética y reutilizar el agua. A continuación tenemos un video, el cual les vamos a mostrar para que no tengan más dudas, ¿verdad? Para que todo esto sea... ¿Qué pasó? El cultivo de la caña no es tan malo como lo pintan, al menos esa es la conclusión de varios expertos reunidos en Expocaña 2018, la única colombiana que hace parte del panel intergubernamental de cambio climático. Opina que las emisiones se pueden reducir a cero con buenas prácticas, una condición que se está volviendo obligatoria en los mercados internacionales. Aunque para algunos ambientalistas el cultivo de la caña de azúcar solo trae problemas para el medio ambiente, el evento Expocaña Internacional mostró cómo productores, ingenios y Cenecaña han venido trabajando con apoyo de expertos mundiales para mejorar las prácticas agrícolas, de tal manera que se reduzcan los costos de producción y se haga un uso racional de los recursos naturales. Para el gremio, la caña es la planta más amigable para mitigar el cambio climático. Es una planta muy eficiente en el proceso fotosintético. Absorbe 60 toneladas de gas carbónico por hectárea año. Y además de eso, de tomar ese CO2 y convertirlo en energía limpia, en oxígeno, también tiene las posibilidades de producir, a partir de la caña de azúcar, etanol, energía limpia a partir del bagazo de caña. La única colombiana, miembro del panel intergubernamental de cambio climático, apoya el argumento. La caña no favorece per se el calentamiento global. El problema son las prácticas como las quemas, que emiten gases de efecto invernadero y producen problemas de salud. En la región hay gente que no hace quemas y tiene otras prácticas para la cosecha y ha reducido prácticamente un 100% las emisiones de las quemas. Entonces, lo que es bien interesante en este foro en el que estamos ahora es que hay la posibilidad de intercambiar experiencias. La CBC hace parte del proyecto Fénix, una iniciativa de Procaña que implementó un sistema de gestión de calidad para el sector agroindustrial, que busca mejorar procesos y optimizar la producción agrícola. En el evento quedó claro que cada vez más sectores le apuntan a la sostenibilidad porque de hecho se ha vuelto imprescindible para hacer negocios. Así es vital. Ya se ha dicho que los compradores no solamente compran una etiqueta, sino que quieren conocer cuál es el sistema de producción, si se han aplicado todos los procedimientos para una producción sostenible. Para la autoridad ambiental es positivo, ya que cada vez se incrementan los aliados que le apuntan a la producción sostenible. Bueno, eso fue toda nuestra conferencia. Gracias por su tiempo. Ahora, si tienen alguna pregunta que nos pueda realizar, con mucho gusto se la podemos resolver. Adelante. Muchas gracias. Una consulta o una pregunta más bien en este caso es ¿qué factores pueden afectar en el cultivo de la caña de azúcar? Factores que pueden afectar el cultivo de la caña de azúcar. En este caso, algunos de los factores podrían ser, por ejemplo, el clima, como dijimos anteriormente, con respecto al exceso de las lluvias, las sequías, también lo que es el viento, pueden ser también los insectos, las plagas, también podría ser los virus e incluso el acceso de agua hacia las raíces de la misma planta podría afectar en gran manera lo que es el cultivo. Okay. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿con qué otras variables se manifiesta el cambio climático?
Se puede manifestar con precipitación, el viento, la radiación solar y la actividad eléctrica. Ok. ¿Qué causan las temperaturas frías en el cultivo de la caña de azúcar? Pueden dañar los brotes jóvenes y retrasar el crecimiento del cultivo. Y una última pregunta, pero no menos importante, es ¿qué causa el calor excesivo en el cultivo de la caña de azúcar? Buenas noches. Esta es una pregunta muy importante, ya que como nuestro país es tropical, tiende a tener temperaturas altas y bajas. Lo que causa o puede causar en este caso es en la calidad y en el sabor de la caña, puesto que puede afectar la maduración por el calor excesivo de los rayos solares. Muchas gracias. Si ya no hay más preguntas, aquí concluye lo que es nuestra conferencia con respecto al cambio climático y el cultivo de la caña de azúcar. Muchísimas gracias.